Hola, mi nombre es Santiago y voy a exponer un tema que se llama fases del neurodesarrollo de la materia de bases biológicas del comportamiento. Entonces, iremos estudiando las distintas fases, que no es otra cosa que ir viendo pasito a pasito el cómo se van formando, desarrollando, viendo las funciones de las diferentes partes del sistema nervioso. Esto nos permitirá orientarnos para poder diagnosticar posibles alteraciones. Clásicamente se conocen cuatro etapas. Entonces, número uno, la proliferación, que va desde una semana de gestación hasta la séptima. Número dos, que es la migración, de la semana 8 a la semana 15. Y luego viene la diferenciación, que sería la 3. Entonces aquí es desde la semana 16 a la 26. Y por último, la maduración, que va desde la semana 27 ya hasta la edad adulta. Ok, entonces vamos por la primera, la proliferación. Hay un conducto llamado tubo neural. Entonces, dentro de este tubo neural hay una zona que se denomina ventricular. Allí se comienzan a generar abundantes células nerviosas. A esto es lo que se conoce como neurogénesis. Una característica de estas células es que, o neuronas, es que no están en desarrollo, no están diferenciadas. Ok, entonces vamos a la segunda fase, en donde vamos a ir reconociendo cómo estas van trasladándose de un lugar a otro. Por eso esta fase se denomina migración. Gran cantidad de estas células nerviosas que están en desarrollo comienzan a trasladarse a otro lugar. ¿Cómo lo hacen? ¿En base a qué lo hacen? ¿Qué les ayuda? Son las neuronas gliales radiales. Estas cuidan, protegen, brindan alimento, energía, guían a estas células en desarrollo. ¿Hacia dónde los guían? Hacia su posición final. Entonces, vamos a la tercera y cuarta fase, que es la diferenciación y la maduración. Ya las células en su posición final comienzan a desarrollarse, a crecer, por un lado las dendritas, los axones, pero ¿cómo lo hacen? ¿En base a qué? Lo hacen en base a la información genética, el ADN que se encuentra en su interior. También por el medio en donde están y las células que están ahí alrededor. Entonces, las dendritas, los axones, por ejemplo, en base a una sustancia llamada neurotrófica, comienza a, a funcionar como imán, es decir, que como que repele y al mismo tiempo como que atrae. ¿Para qué? ¿Por qué? Para la comunicación entre las distintas células que están alrededor. Entonces allí surge lo que se conoce como sinaptogénesis, que es la comunicación entre neuronas. Entonces de allí surge, digamos, tejidos o ramificaciones, grandes agrupaciones de estas neuronas, pero también se da algo que se conoce como muerte celular programada o apoptosis. Entonces, la función de esta muerte programada es que para las sobrevivientes puedan reestructurarse, tratar y desarrollarse de mejor manera. Hay un proceso también, una fase que se llama mielinización, que es una sustancia que recubre los axones. Por un lado los protege, pero por otro lado permite la conductibilidad de impulsos, es decir, la comunicación neuronal, que es la base de nuestra vida, del funcionamiento del sistema nervioso. Ok, entonces vamos a ir también a reconocer otras capas que se denominan neuroepiteliales, el manto y marginal. Dentro de este tubo neural, estas capas o estas células neuroepiteliales
comienzan a reproducirse bastante hasta que forman capas. Entonces, van a ir generando dos capas que terminarán en el sistema nervioso, en la médula espinal. La una es la sustancia negra y por el otro lado la sustancia blanca. Y a su vez, la capa del manto va a originar áreas motrices y áreas sensitivas. Bien, entonces, ¿de qué sirve todo esto? Ya dilucidada todas estas fases, podemos establecer estrategias para diagnóstico y tratamientos de posibles alteraciones neurológicas. Entonces, las que yo he venido estudiando, me llamó mucho la atención desde problemas leves, se podría decir, de aprendizaje respecto a la comunicación o matemáticas, hasta trastornos graves. Entonces, ¿cuáles son? Uno, el TDA. Entonces, el otro, el TDAH. La primera, características generales. Dificultad para reconocer emociones de los demás y de sí mismo. Dificultades de comunicación, de socialización. El TDAH, en cambio, es déficit de atención e hiperactividad. Entonces pueden estar juntas, puede haber comorbilidad. Una de las cosas que me llamó la atención es que recién en el año 81 entra dentro de la literatura del DSM-5, es decir, donde anotan, donde están registradas todas las patologías. Antes no estaba registrado. Entonces, con un oportuno y temprano diagnóstico se puede ayudar de mejor manera para brindar tratamientos. La otra es que si no se lo hace a tiempo, surgen muchas cosas, muchas complicaciones, como por ejemplo eh, la dificultad emocional. Cuando se las diagnostica ya tardío, ya adultos, se lo diagnostica como trastorno límite de personalidad. Entonces, algo que he visto durante esta investigación es que de esta se desprenden muchas alteraciones emocionales, como por ejemplo la ansiedad, la angustia, la depresión, que llevan incluso a suicidio. Y las personas los padres, digamos, de los niños o de las personas que tienen estos padecimientos, entonces no saben qué hacer. Y allí hay violencia, producto de la ignorancia, hay aislamiento, hay olvido, hay abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales. Por eso gran parte de las personas que padecen esto tienen idea de suicidio. Entonces, eso es lo que he podido ver hasta ahora. Voy a dejar las conclusiones. Veo que es necesario, más allá de la literatura o de entender estas fases del neurodesarrollo, es que podamos, como profesionales, diagnosticar oportunamente y brindar tratamientos para suavizar estas dolencias y también para que sufran menos. Entonces, voy a dejar la biografía. Bien, les agradezco mucho y hasta pronto.